Muy buenas noches a todos, compañeros. El día de hoy yo seré su moderador. Mi nombre es Joel Lazañero y pues junto a toda esta plana de ponentes estamos presentando lo que es el Internito 1. Bueno, el día de hoy, siguiendo, ¿no?, con el segmento de cardiología, vamos a ver lo que es enfermedades pericárdicas del pericardio, en tanto al estudiante Ñagüero Yance Fidel, que será el ponente del día de hoy. En base a lo que hemos estado tratando en cuanto a los CVs y en cuanto a las asignaturas quizás que han tenido nuestros ponentes el día de hoy, pues presentamos más que nada lo que es al estudiante del sexto año de Medicina Humana de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. También es director de Coordinación CPA 2025, hermano mayor CPA 2023, ponente del proyecto CPA El Internito 2 2023. O sea que está prácticamente repitiendo el plato en estas ponencias de esta línea. Docente e investigador del proyecto ARCHIC Pacha, revalidando idiomas indígenas. Docente invitado en el Congreso de Quechua Médica Socimet, coordinador de la primera Jornada Científica Regional Centro, Quechua Médica Comunicación Sin Barreras. Docente invitado del Instituto Regional de Lenguas Autóctonas, Ayacucho 2024. Como pueden ver nuestros ponentes, tienen estas características, este viraje ya en lo que es el curso. Y pues se encontrará por aquí el ponente, por favor. Quizás quiera dar algunas palabras de inicio de esta segunda fecha. Buenas noches, chicos. ¿Se me logra escuchar? Hola. ¿Me escuchan? Alguien que me confirme, por favor. Ya. Sí. Te escucho claro. Sí. Bueno, Anderson, muchísimas gracias por la presentación. Yo soy el estudiante, pues, encargado de la ponencia de hoy. Soy un hermano mayor, como se podría decir, para los que están gustosos a conocer y pertenecer a la sociedad médica. Esto lo hacemos de verdad con bastante cariño, porque al igual que yo he sabido estar en sus lugares, he sabido recibir ponencias de los ciclos superiores, de los hermanos mayores, y ellos me han sabido enseñar desde anatomía, y es lo que nosotros pretendemos retomar, ¿no? No sé si ya puedo presentar la pantalla para estar avanzando. Eh, el tema de hoy, chicos, es sumamente corto, ya es sumamente corto. Es prácticamente poco más de 20 diapos, y la verdad es que yo siempre que he dictado, me ha gustado que participen, me ha gustado preguntar, y va a ser la misma dinámica de hoy. Así que vamos a iniciar con el segmento de cardiología, con el tema 2, que en este caso es enfermedades pericárdicas, ¿no? Esto referido a lo que es medicina interna, chicos, como ya sabrán, ya les habrán dicho el siglo pasado, medicina interna se trata de recordar desde anatomía hasta lo que van a llevar ahora o han llevado el siglo pasado, que es semiología y fisiología, ¿no? Inclusive fisiopatología. Entonces vamos a iniciar con este tema, que es, como les digo, bastante corto, pero bastante importante y mejor aún bastante preguntado, ¿ya? En el segmento de cardiología, después de lo que son síndromes coronarios agudos, las enfermedades pericárdicas son las segundas que se van a presentar con mayor frecuencia en los pacientes, y por ende es bueno conocerlos. Esto es lo que vamos a ver hoy, una pequeña introducción de lo que es, pues, todo el pericardio, una anatomía y fisiología pericárdica bastante resumida, solamente para recordar. La clasificación de enfermedades pericárdicas: pericarditis aguda, pericarditis tuberculosa, pericarditis constrictiva, derrame pericardio y taponamiento cardíaco. Si bien es cierto, ha habido un cambio acá, esto es lo que nosotros vamos a ver primero, porque mientras armaba la diapositiva y mientras recordaba estos temas, me di cuenta de que si nosotros entendemos esta clase, qué es un derrame pericárdico,
qué es un taponamiento cardíaco, la fisiopatología de cómo se da estos dos, toda la entidad de las enfermedades que nosotros vamos a ver lo vamos a entender con suma facilidad. Y es lo que ahorita nosotros vamos a ver. Entonces vemos un poquito de la introducción. Cuando nosotros hablamos de enfermedades pericárdicas, dentro pues de lo que es el corazón, tenemos que enfocarnos en lo que es el pericardio. Es la membrana externa, ¿no?, que va a recubrir al corazón. Y su función principal va a depender de las capas que tenga. Como sabemos, va a tener dos capas. Una capa externa, ¿ya? Una capa externa fibrosa y una capa interna que se va a dividir en dos, ¿ya? Que son dos serosas, a lo cual nosotros vamos a llamar pericardio seroso. Ahora, el pericardio fibroso, dentro de todo, la función principal que tiene es, uno, evitar lo que es la fricción del corazón con las estructuras adyacentes, cabe decir con la caja torácica, y otro es fijar al esternón, fijar hacia las costillas, fijar con las cavidades para que el corazón se mantenga en su sitio. Y otra función que tiene esta capa externa es la de la elasticidad. Si bien es cierto, el pericardio no es elástico, tiene un cierto grado de elasticidad. ¿Para qué? Para que pueda, pues, el corazón en su etapa de sístole, diástole, agrandarse y regresar a su sitio normal. Y esa función le da, pues, la capa externa, ¿no?, que es el pericardio fibroso, ¿ya? Mientras que la capa serosa, ya que se va a dividir en dos, uno que es la serosa parietal y otro que es la serosa visceral. Ahora, es como en el pulmón. Ya en el pulmón también tenemos este parietal visceral, pleura parietal, pleura visceral. En el corazón vamos a tener pericardio parietal, al cual vamos a ver pues que está debajo, esta es la capa fibrosa, esta es la capa fibrosa, y esta capita de acá es la capa parietal. Y la que está en contacto con el corazón directamente es la capa visceral, ¿ya? Capa visceral o también llamado epicardio, ¿ya, chicos? Recuérdense, capa visceral o también llamado epicardio. Y dentro de estas dos capas serosas, nosotros vamos a encontrar una cavidad, a la cual nosotros vamos a llamar cavidad pericárdica, que es todo lo celestito que nosotros vemos acá. En esta vamos a encontrar, pues, lo que es el líquido pericárdico, ¿ya? Lo normal es que tengamos una concentración de 15 a 50 mililitros, algunas literaturas van a decir de 10 a 50, pero 50 es el tope, y es lo que tú tienes que recordarte. Acá vamos a encontrar un líquido pericárdico seroso que nace pues de las células serosas de la cavidad visceral y parietal, ya rica en albúmina, y su función principal va a ser, uno, evitar pues el roce directo de estas capas para evitar el dolor, y obviamente darle función de protección al corazón, ¿no? Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, las relaciones anatómicas es para que tú te recuerdes, ya lo lees, pero esto es muy importante, chicos. La vascularización y la inervación. La vascularización, vamos a ver que a nivel del pericardio, las arterias pericardiofrénicas son las principales, ¿ya? Y van a terminar a este nivel. Mientras que el drenaje venoso se va a dar gracias a las venas del sistema ácigos, ¿ya? Y la inervación es principalmente gracias a los nervios frénicos, ¿ya? ¿A qué punto exactamente? A la capa parietal, serosa parietal, serosa parietal. Exactamente va a haber una gran inervación a este lado, y es el que te va a dar el dolor. Eso es importante, ¿ya? La capa parietal es la que te va a doler en cualquier proceso pericárdico, en cualquier proceso pericárdico de inflamación, ya sea de un derrame. El que te va a doler gracias pues a la inervación de los nervios frénicos es la capa parietal. Otra cosa, chicos, en cualquier momento pueden llegar a interrumpirme, no se preocupen, algo que no les queda claro, se me avisan nada más. Entonces, dentro de las enfermedades pericárdicas, como habíamos visto, lo primero que tenemos que conocer y ver es el derrame pericárdico y el taponamiento cardíaco, ya que estas van a compartir, pues, primero la singularidad de que la mayoría de los pacientes
se van a acercar con esto, por no decir todos, ya, porque son las complicaciones de las enfermedades que nosotros vamos a ver. El proceso fisiopatológico de la inflamación e inclusive del derrame es muy conocido, y si tú entiendes la fisiopatología del derrame pericárdico, del taponamiento cardíaco, vas a entender todo lo demás. Es por eso que lo he puesto primero. Luego vamos a ver la pericarditis aguda, que también es bastante común y tiene algunas cositas que tú tienes que saber. Y si tú me entiendes pericarditis aguda, tú vas a entender básicamente los dos subtipos que nosotros vamos a tener, la pericarditis tuberculosa y la pericarditis constrictiva. Entonces, dicho eso, vamos a pasar a lo que es el derrame pericárdico y el taponamiento cardíaco. ¿Ya? Entonces, recordando un poquito, cuando nosotros hablábamos del saco pericárdico, que se encontraba pues entre las dos serosas, entre la serosa visceral y la parietal, vamos a encontrar al saco pericárdico, ¿no? Y esta va a contener de 10 a 50 mililitros o de 15 a 50 mililitros, ¿ya? ¿Gracias a qué? A un ultrafiltrado plasmático, es un desecho de células, ¿ya? De células parietales del pericardio, que estas nos van a servir como lubricante, como protección, para evitar el frote de estas hojas, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos ultrafiltrado plasmático, tenemos que recordarnos que lo primero que vamos a encontrar en gran medida es albúmina, ¿ya? Albúmina. Luego, proteínas, proteínas. Entonces, cuando nos hablan de ultrafiltrado plasmático, vamos a encontrar gran cantidad de albúminas, gran cantidad de proteínas. Por ahí vamos a encontrar glucosa como parte de, ¿ya? Entonces, adelantándoles, recordémonos que cuando nosotros encontremos un lugar donde haya alto contenido de albúmina, va a ser propenso a infecciones, ¿ya? Va a ser propenso a infecciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de derrame pericárdico y taponamiento cardíaco, tenemos que diferenciarlo. El derrame pericárdico, ya se habla pues de cuando el saco, propiamente dicho, o la cavidad pericárdica, excede en la cantidad de líquido, es decir, sobrepasa los 50 mililitros, ¿ya? Ahí hablaremos de un derrame pericárdico. Ya, y cuando hablamos de un taponamiento cardíaco propiamente dicho, el taponamiento cardíaco es la complicación del derrame pericárdico, ya, que se puede dar, claro, con 51 mililitros ya podemos estar hablando, pero algo influye para la diferencia entre el taponamiento cardíaco y el derrame pericárdico. El taponamiento cardíaco ya es un síndrome donde vamos a ver inestabilidad hemodinámica, es lo que te van a decir, inestabilidad hemodinámica. Y por semiología tú sabes, ¿dónde yo veo inestabilidad hemodinámica? En los signos vitales. Va a haber una presión baja, vamos a encontrar taquicardia, vamos a encontrar frecuencias respiratorias altas. Entonces, cuando ya compromete la estabilidad hemodinámica, ya se habla de taponamiento cardíaco. Mientras que el derrame pericárdico en la mayoría de los casos pasa asintomático, pero va a depender ya de que se presente uno u otro en ciertos pacientes, primero de la cantidad, ya de la rapidez en cómo se va a instaurar en el saco pericárdico la cantidad de líquido que nosotros vamos a tener, y obviamente, como habíamos dicho, la elasticidad del tejido fibroso, de la capa más externa del pericardio. Entonces, aquí ya podemos estar definiendo que un derrame pericárdico de instauración aguda o de instauración rápida, con 200 cc ya empieza a generar síntomas, ¿ya? ¿Dónde se ve esto? Vamos a ver, pues, en lo que es pericarditis, ¿ya? Vamos a ver en lo que son traumas directos, ¿ya? Vamos a ver en infartos, ¿ya? Pero que son recientes. Mientras que en la crónica, nosotros vamos a hablar de un taponamiento cardíaco, de un compromiso hemodinámico, cuando la cantidad de líquido excede los 2000 cc, ¿ya? Entonces, acá vemos que la cantidad varía, ¿ya? Y la rapidez de la instauración es la que nos da, pues. ¿Y dónde vamos a ver esto? En las neoplasias, ¿ya? Neoplasias, recuérdate. Las neoplasias son de crecimiento crónico, mientras que el resto de etiologías son más agudos. Entonces, vamos a ver que para nosotros diferenciar o entender esto, tenemos que hablar del fenómeno de última gota. ¿Qué nos dice el fenómeno de última gota? Hay una relación entre la presión, ya, entre la presión que va a ejercer, pues, este líquido y su volumen de acuerdo al tiempo.
Ya, vamos a hablar de un derrame agudo cuando la presión sube de manera abrupta, es decir, sube de un momento a otro. Ahí el tiempo va a ser muchísimo más corto, ¿ya? Y la presión va a subir mucho más rápido. Mientras que cuando veamos un derrame crónico, ya el tiempo de instauración va a ser más lento, más lento, más lento, por lo cual el cuerpo llega a adaptarse. Es por eso que muchas veces un derrame pericárdico crónico no te da síntomas, ya, mientras que un agudo sí te desestabiliza hemodinámicamente, ya, el crónico no. Y otra cosa que tienes que adicionar un derrame pericárdico para tú considerarlo taponamiento cardíaco es la alteración del llenado, es decir, diástole. Va a haber una alteración en lo que es la diástole. Y por obvias razones, que lo vamos a entender más adelante, va a haber una reducción del gasto cardíaco. Entonces, hasta ahí. La etiología, obviamente, como sabemos que el derrame pericárdico es lo primero que se nos va a presentar, tenemos que entender que todas las causas que nos generen derrame pericárdico en algún momento nos pueden generar un taponamiento cardíaco. Nos pueden condicionar un taponamiento cardíaco, nos van a llevar un taponamiento cardíaco. Entonces, la primera, ya, y la más común son las intervenciones cardíacas percutáneas. Ojo, hay una relación que dice que la pericarditis, ya, es la causa principal del derrame pericárdico. Por lo tanto, la etiología sería idiopática, ya que lo vamos a ver más adelante. Pero dentro de ello, ya lo que se ve o lo que la literatura te dice es que las intervenciones cardíacas percutáneas son el principal factor para el taponamiento cardíaco. Luego vamos a ver malignidad, es decir, neoplasias, dentro de lo cual ya vamos a ver que es más crónico, ¿no? La infección e inflamación acá abarca todo lo que es, todo lo que tenga que ver con el concepto de pericarditis, ¿ya? Cualquier tipo de pericarditis. Las complicaciones mecánicas de un infarto agudo de miocardio, y obviamente la disección aórtica, que esto es la más rara, pero es la más comprometedora, la que te lleva a la muerte, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya vamos viendo qué es el derrame pericárdico, cómo se va dando y la etiología de por qué te va dando, ¿no? Vayamos a la clasificación. Ya, de por sí, vamos adelantando, un derrame pericárdico, para nosotros valorarlo, vamos a necesitar un ecocardiograma. Ya, no hay otra forma. Es decir, tú tienes que ver qué cantidad encuentras en el saco pericárdico. Por lo tanto, dentro de la clasificación, nosotros vamos a ver al derrame pericárdico propiamente dicho, lo vamos a clasificar de acuerdo al tamaño o la cantidad, leve, moderado y severo. Facilísimo, leve, menor de 10 milímetros o menor de 100 cc. Moderado de 10 a 20 milímetros o de 100 a 500 cc. Y severo cuando sobrepasa los 20 milímetros o mayor a 500 cc. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a ver? Mira, aquí están las cavidades del corazón y acá nosotros vamos a ver, pues, esto llegaría a ser la pleura visceral porque está pegado al corazón y esto sería la pleura parietal, ¿no? Y dentro de los dos vamos a ver una gran cantidad de líquido y eso es lo que se mide, ¿ya? Ecocardiográficamente, obviamente. Y esto nos va a definir, pues, uno, la cantidad, el tipo de clasificación que le vamos a dar y esto unido a la duración o a la instauración de este derrame nos va a dar la clínica de por sí. Hablamos de un derrame pericárdico agudo cuando la instauración es menor a una semana. Subagudo entre una semana a 3 meses, ¿ya? Y crónico cuando ya pasan los 3 meses. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos? Para empezar con fisiopatología. Creo que no, ¿no? Bien, continuamos. En la parte de fisiopatología es la parte más importante en lo que tenga que ver el tema de hoy. Si ustedes me entienden lo que es fisiopatología del derrame pericárdico, me están entendiendo la aparición de los síntomas, la instauración de los síntomas, cómo es que el paciente va a venir, qué signos vas a encontrar y cómo es que dentro del organismo vamos a encontrar mecanismos que van a intentar compensar, que a las finales eso también tú lo vas a poder ver. Entonces, lo primero que tenemos que entender es el derrame pericárdico, ¿ya? Vamos a tener etiologías diversas que nos van a conllevar un derrame pericárdico. Recuérdate, mayor de 50 mililitros, ¿ya?
en el saco pericárdico. Entonces, vamos a encontrar un derrame pericárdico. Ya, puede ser leve, moderado, severo, puede ser de instauración aguda, de instauración crónica, pero al final tienes un derrame pericárdico. Esto lo que va a hacer es aumentar la presión de la cavidad pericárdica. Va a elevar el aumento de la presión pericárdica, que más adelante lo vamos a ver en un dibujo, ¿ya? Y esto, al aumentar, va a restringir pues lo que es a las cavidades derechas principalmente, ya que las cavidades derechas van a tener menos presión. Cuando hablamos de cavidades derechas, estaremos diciendo de aurícula derecha y ventrículo derecho. Son los primeros en afectarse, ¿ya? Son los primeros en afectarse. No se van a poder llenar porque la presión de lo que es la cavidad pericárdica los va a aplastar, los va a hacer más chiquito. Y esto, a la larga, nos va a llevar a dos cosas, ¿ya? Por una parte, vamos a tener ya lo que es la disminución del gasto cardíaco. Disminución del gasto cardíaco. Obviamente, porque esto ya vamos a hablar de un compromiso sistólico, ¿no? Primero es diastólico, porque hablamos del llenado, pero cuando hay una disminución del gasto cardíaco estaremos hablando de un compromiso sistólico a nivel del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, eso, ¿a qué nos va a llevar? Cuando hay una disminución del gasto cardíaco, lo primero que se va a ver en el cuerpo es hipotensión. ¿Ya? Y la clínica del paciente, cuando el paciente está en un periodo prolongado a la hipotensión, lo primero es que el paciente va a tener pérdida de concentración, pérdida de memoria, confusión. Obviamente, porque en un proceso largo de hipotensión, el oxígeno no va a llegar hacia el cerebro. Recuérdate, no hay gasto cardíaco. Va a venir con astenia, una disminución de la concentración, con una mala memoria. Y por otro lado, vamos a ver que cuando estas cavidades derechas se llenan, ya se llenan y obviamente se están aplastando, lo primero que va a aparecer o saltar es un aumento en la presión venosa yugular. Un aumento en la presión venosa yugular. Luego vamos a ver una presión a nivel de las cámaras cardíacas, llámese ventrículo derecho, ventrículo izquierdo o aurícula derecha de por sí. Se va a aplastar porque es una presión externa. ¿Y esto qué te va a dar? Una congestión periférica o también llamado insuficiencia derecha, ¿ya? Y esto tiene, por obvias razones, lo que es la clínica de la insuficiencia cardíaca derecha. Lo primero, la ingurgitación yugular, que ya lo has visto, ya sabes cómo buscarlo. Y si eso continúa afectándose, vamos a ver hepatomegalia, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo se da este proceso. También vamos a ver ascitis, ¿ya? Y finalmente, edema. Estos 4 componentes es la clínica de la insuficiencia cardíaca derecha, dado por la presión de las cámaras cardíacas, ¿ya? Pero por otro lado, cuando estos dos se instauran, estaremos hablando de un taponamiento cardíaco. Mira cómo de un derrame pericárdico, a través de la fisiopatología, tú estás dando a entender cómo se da un proceso de taponamiento cardíaco. Pero claro, el cuerpo no se va a quedar tranquilo, va a intentar compensar esta falta del gasto cardíaco, esta presión, la presión de la vena yugular, va a intentar compensarlo. Lo primero que va a hacer es activar el sistema o el eje renina-angiotensina-aldosterona para elevar la presión. Ya que recuerda, estás en un proceso de hipotensión. Entonces, eso es lo primero que se activa a nivel renal, ¿no? Y otro es la activación del sistema simpático. ¿Qué hace el sistema simpático? Principalmente eleva el gasto cardíaco, eleva el gasto cardíaco. ¿Gracias a qué? A que a las fibras miocárdicas del corazón le dice late, entonces produce taquicardia. Y es lo que tú vas a encontrar. Vas a encontrar taquicardia gracias al sistema simpático, porque es un mecanismo compensatorio. Recuerda, el gasto cardíaco está disminuido, por lo tanto los latidos del corazón están lentos. Ya, eso en lo general está provocando una hipotensión y es por eso que se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Imagínate, aquí está. Vamos a ver lo que es el ventrículo derecho,
aurícula derecha, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Mira esto, está lleno, 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 lleno de sangre. Entonces, tú lo primero que tienes que entender con un proceso de derrame pericárdico, ya, esta sangre va a generar presión y es lo primero que vemos, presión de la cavidad pericárdica, es decir, va a empujar hacia adentro. Y el primero en afectarse es el ventrículo, bueno, el eje derecho del corazón, ventrículo derecho y aurícula derecha. ¿Por qué? Porque la presión que estos resisten es mínima, ¿ya? Y recordando un poquito de funciones del corazón, donde nosotros vamos a ver la desembocadura de la vena cava va a ser en la aurícula derecha y esta va a pasar al ventrículo derecho. Entonces, imagínate que la presión empuje, 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 haciendo que esto se haga más pequeño, esto se haga más pequeño y la sangre que regresa ya no tiene a dónde entrar. ¿Por qué? Porque se ha tapado prácticamente y la presión está haciendo que esto sea cada vez más pequeño. Es por eso que la sangre primero dilata la vena cava y finalmente pues regresa porque no tiene dónde entrar. Regresa y es ahí donde tú ves la presión venosa yugular, porque la sangre no tiene dónde entrar, ingresa o regresa nuevamente por el lugar donde ha venido, principalmente venas, y es el primer signo que tú vas a ver, ¿no? Que es la presión venosa yugular. ¿Entiendes ahora por qué? Hay una presión venosa yugular porque las cavidades derechas del corazón ya han colapsado, han llegado a su límite, no llenan más. Y la sangre que está viniendo tiene que regresar, no tiene otra opción. Entonces ahí vamos a ver la presión venosa yugular. Y ya este proceso, ¿cómo se le llama? Este se le llama interdependencia ventricular o efecto de Verne, ¿ya? ¿Qué te dice esta interdependencia? Que lo primero, cuando la cavidad pericárdica se llena, es el colapso del ventrículo derecho, ¿ya? Que a su vez va a afectar obviamente a la aurícula derecha y va a hacer que la sangre venosa retorne porque no tiene lugar a dónde ir. Y dentro del corazón, ¿qué está pasando? Uno, agrandamiento del tabique interventricular, ¿ya? Y cuando la sangre llena el ventrículo derecho, no va a tener otra cosa como mecanismo de escape, empujar y presionar al ventrículo izquierdo. ¿Y quién inyecta la sangre en el corazón? Obviamente es el ventrículo izquierdo, ¿no? Recordándote, sale por acá, por el callado aórtico. Y te das cuenta que indirectamente el ventrículo derecho está afectando al ventrículo izquierdo, por lo tanto la cavidad del ventrículo izquierdo se hace más pequeña. Por lo tanto, no tiene mucha sangre que inyectar. Es por eso que vamos a ver una disminución del gasto cardíaco. Poco a poco, la sangre que debería ser expulsada en su totalidad no llega, no hay, ¿no? Se va apagando poco a poco, se va llenando. Entonces, es por eso que vemos hipotensión, disminución del gasto cardíaco, porque la sangre que debería salir eyectada sale muy disminuido, porque el ventrículo derecho está aplastando el ventrículo izquierdo. Es por eso que lo segundo que nosotros vamos a ver es la hipotensión. La hipotensión. Y por otro lado, cuando veamos que la cavidad pericárdica se llena, ¿ya? Uno va a comprimir en su totalidad al corazón, haciendo que el efecto de latido disminuye con el tiempo. Uno, porque no hay gasto cardíaco, y dos, por la presión misma del saco que se va llenando. Es por eso que también vamos a ver ruidos cardíacos disminuidos. Y si alguien ha leído o alguien ha visto, estos tres forman la famosa triada de Beck, ¿ya? Presión venosa yugular, más hipotensión, más ruidos cardíacos, triada de Beck, esa referencia a lo que es el taponamiento cardíaco. Ustedes ven esto, ven un paciente con esto, automáticamente piensan en taponamiento cardíaco, ¿ya? Pero no solamente hay eso, hay otro que es más importante o igual de importante que estos signos, que es el pulso paradójico y el nombre completo pulso paradójico de Kussmaul, ¿no? O algunos le dicen respiración de Kussmaul, ¿ya? Esto se da explicación con este proceso o con esta interdependencia ventricular, que lo vamos a ver más adelante, pero vamos a explicarlo fisiopatológicamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vemos pues una expiración normal, ya es cuando el corazón está en su forma normal, cuando el pericardio no se ha llenado. Y como vemos, cuando nosotros vemos el pulso paradójico, lo que nos va a interesar es la medida de la presión arterial, ¿ya? Cuando es un pericardio normal, que no se llenó, que la estructura está indemne, no va a haber cambios en la presión arterial,
Mientras, cuando se dé este proceso de interdependencia ventricular, donde veamos pues que el ventrículo izquierdo ya se ve afectado por la compresión del ventrículo derecho, lo que vamos a ver es una caída, ¿ya? Una caída en la presión sistólica. En la presión sistólica. ¿Quién te da la presión sistólica? Recuerda, la presión sistólica es de eyección, te lo da el ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa? Cuando tú al paciente lo sientas, tomas su presión y reconoces ya lo que es la presión sistólica y le dices, a ver, señor, respire o inspire, mejor dicho, recuérdate que la cavidad pulmonar se va a llenar de aire, aumentando la presión. Aumenta la presión del saco pericárdico y por obvias razones va a comprimir muchísimo más. Y al comprimir mucho más, ya lo que es el volumen sistólico va a disminuir mucho más, porque recuerda, estás presionando de todos lados. Entonces, ante una inspiración prolongada, tú vas a ver cómo la presión sistólica cae más de 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo se hace más pequeño, la sangre que está saliendo se corta más, es por eso que la presión sistólica cae, ¿ya? Y cuando vuelve a respirar, obviamente, la caja torácica vuelve a su normalidad, la presión nuevamente regresa a la normalidad. Eso es el pulso paradójico o el pulso de Kuffman-Bull. Ahora, cuando ya esta presión ha pasado o excedido los límites, a veces no es necesario tomar pues la presión arterial, no es necesario, simplemente con tocar el pulso ya sea radial, vas a ver que el pulso en algunos casos se ausenta, regresa, se ausenta. Ese es el pulso de Kuffman-Bull. Ese proceso se da con la misma explicación, pero ya cuando la presión ha sobrepasado, cuando es un proceso muchísimo más tiempo, cuando ya es un proceso muchísimo más crítico. Mientras tanto, para tú ver el pulso paradójico, necesitas usar el esfingonadómetro para poder medir la presión arterial sistólica. Entonces, con esto deberíamos entender cómo es que se da el proceso de un derrame pericárdico y de un taponamiento cardíaco propiamente dicho, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Creo que no. Ya. Entonces, la clínica ya, pues, ya lo hemos hablado de lo más principal, de la triada de Beck inclusive, pero no solamente es eso, en procesos crónicos, ya, en procesos crónicos donde se ve un derrame pericárdico crónico, en la mayoría de los casos vamos a encontrar disnea de esfuerzo, ya. Dolor torácico o sensación de plenitud, recuérdate, es una masa que está creciendo, que está comprimiendo, entonces obviamente también va a comprimir al epigastrio, por lo cual vas a sentir una sensación de plenitud. Fiebre, en la mayoría de los casos, cuando ya se trata de infecciones, dolor abdominal, síncope, obviamente, por la hipotensión prolongada, ¿no? Por la disminución de lo que es la eyección del ventrículo izquierdo, ¿no? Vamos a encontrar palpitaciones, cuando ya el derrame pericárdico es crónico y crea un efecto de masa, es decir, se ha llenado tanto, pero en un tiempo muy prolongado que tu cuerpo lo ha adaptado, vas a empezar con una compresión local. Vas a aplastar estructuras adyacentes, el diafragma, vas a aplastar al esófago, vas a aplastar a la tráquea, por un efecto de masa, porque está creciendo, ¿no? Y eso a la larga va a las estructuras adyacentes, las va a aplastar. Entonces pueden venir pacientes con náuseas, con disfagia, con ronqueras o con singultus, ¿no? Que es cuando el nervio frénico se pinza por un efecto de masa. Entonces, lo que tú tienes que ver es la exploración física, el signo de Edwards, que no es otra cosa que la percusión subesternal, es decir, percutes este nivel. Percutes y vas a encontrar matidez. Matidez. ¿Qué significa? Que los alveolos, ya que estaban en esta zona, por un efecto de masa o de compresión, terminaron reventando. Es por eso que se escucha mate, ¿no? Es un proceso consolidativo alveolar a ese nivel. Signo de Kuffman-Bull, ya la conoces. La elevación de la presión venosa yugular, ya sabes por qué se da, ya sabes cómo encontrarlo, y el pulso paradójico, ¿no? Obviamente. Y obviamente, ya está el pulso paradójico o el signo de Kuffman-Bull, ¿ya?
Esto es lo que les explicaba. Entonces nosotros vamos a encontrar ante un taponamiento cardíaco una disminución de la presión arterial sistólica, ¿no? Para que esto sea, pues, dicho por así, pulso paradójico considerable, tiene que pasar más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración prolongada. Esa es. Entonces, otro punto que nosotros tenemos que saber es el electrocardiograma, que me imagino que ayer mi compañero Brian ya les ha instruido en esto, porque han visto puro electrocardiograma. Esto en un derrame pericárdico no lo vas a encontrar, ya que recuérdate, la mayoría es asintomática, pero cuando hablamos de un taponamiento cardíaco propiamente dicho, lo primero en el electrocardiograma es una taquicardia. Obviamente ya recuerdas por qué, ¿no? El sistema simpático es el que va a actuar y va a hacer que el corazón empiece a latir mucho más rápido. Entonces, vas a encontrar taquicardia, bajo voltaje del complejo QRS, mira, por acá está el complejo QRS, vamos a encontrarlo acá, vamos a encontrar muy bajo nivel. Y esto es lo más importante, chicos, la alternancia eléctrica. La alternancia eléctrica. No sé si se dan cuenta. Vamos a ver si lo puedo agrandar. Ya. Vayámonos. Vamos por acá. Ya. La alternancia eléctrica te dice que el complejo QRS, ya, en uno va a ser grande. Mira, aquí está grande, aquí está grande. Y en el otro va a ser pequeñito. En un latido va a ser grande y en el otro va a ser pequeñito. En el otro va a ser grande, en el otro pequeñito. Y se den todos pequeñito. Mira, aquí está grande, aquí está pequeñito, aquí está grande, aquí está pequeñito, aquí está grande. Entonces va a ser en todas las derivaciones, ya sea precordial, ya sea en la derivación 1, 2, en el ápice, en todas las derivaciones vamos a encontrar alternancia eléctrica. Cuando tú veas en un EKG alternancia eléctrica, más obviamente tu clínica, piensas en taponamiento cardíaco. Suficiente con eso para diagnosticar. Obviamente, cuando la taquicardia se descontrola, puede llevarte unas arritmias, ¿ya? Y por ahí puedes encontrar depresión del segmento ST, ¿ya? Pero lo primero que tú tienes que recordarte es taquicardia sinusal y alternancia eléctrica. Son las dos principales signos electrocardiográficos que tú vas a encontrar ante un taponamiento cardíaco. Entonces, otras cosas que tú puedes pedir, radiografía de tórax, ¿ya? Y lo que vas a saber, no sé si se puede observar, ¿ya? El corazón en garrafa o en tienda de campaña, algunos le dicen en garrafón, es cuando la silueta del corazón crece, crece principalmente en la base, ¿ya? Y si tú eres observador, por acá puedes ver una silueta ligeramente más blanca. Esa es la silueta normal del corazón, mientras que todo lo que está alrededor ya estaríamos hablando pues de la hoja parietal que se ha separado y dentro obviamente vas a encontrar líquido. Esto ya en instancias tempranas, en volúmenes pocos de 200 o 100, no se observa. Este signo radiográfico, que es el corazón en garrafa o la tienda de campaña, se encuentra cuando el líquido dentro de la cavidad pericárdica sobrepasa los 300 mililitros. Si no, no se ve. Si bien es cierto, la radiografía de tórax nos va a ayudar en un primer momento para descartar otras patologías, si nosotros vemos esto, también ya podemos pensar, ¿no? Mira, el corazón está agrandado, está agrandado. Y se habla así porque tiene una forma de botella, de garrafón, ¿no? Y su tapita. Es por eso que le dicen así. Otra ayuda diagnóstica que nosotros podemos pedir es la tomografía computarizada de tórax, que esta, a diferencia de la radiografía, ya va a ser mucho más explícito en lo que nosotros vamos a encontrar, ¿ya? Podemos encontrar lesiones extracárdicas, es decir, fuera del corazón, podemos encontrar si el corazón o el pericardio ya está fibrosado, vamos a encontrar el grosor del pericardio, por lo tanto nos puede ayudar a saber cuánto de líquido podemos tener. La calcificación o la fibrosis del pericardio también es importante. Nos va a ayudar a lo que es la composición del líquido pericárdico, gracias al componente o a la medición UH, que es la que usan para definir, pues, ante un taponamiento cardíaco, a qué nos estamos enfrentando. Si es kilopericardio, de acuerdo solamente a la cantidad. Si es trasudado, si es exudado. Trasudado, recuérdense, ante un proceso inflamatorio, ¿ya? Ya lo habrán visto.
purulento o cero purulento o hemático, ¿no? Que es la que más nos preocupa, porque esto sí te puede llevar a la muerte. Mientras el resto puedes aguantarlo, el componente hemático significa shock, ¿ya? Y el ecocardiograma, como hemos dicho, pues es lo que vamos a necesitar tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Es la que nos va a dar en vivo, en tiempo real, qué cavidades del corazón están comprometidas, cuánto líquido hay, podemos ver qué cavidad ha colapsado. Por ejemplo, acá ha colapsado el ventrículo derecho, vamos a ver la instauración, si es aguda, si es crónica, como habíamos visto, si hay si hay un colapso a nivel de los atrios. También vamos a ver pues la dilatación de la vena cava. Recuérdate que la vena cava se va a dilatar en un proceso porque la sangre venosa regresiona, ¿no? Regresa. Eso te ayuda a ver el electrocardiograma y obviamente la cantidad que hay. Y es la que te va a hacer el diagnóstico, ¿ya? Y el tratamiento. Pero obviamente que como estamos en San Guachito, muchas veces no hay ecocardiograma, entonces te vas a ayudar de la clínica, una radiografía de tórax y por ahí una tomografía, ¿no? Porque el ecocardiograma es poco complicado de conseguir. Entonces, cuando hablamos del tratamiento, nosotros tenemos que ver. Es un paciente que ya me llega con toda la clínica, ya lo diagnostiqué, ya se instauró, sé que es un taponamiento cardíaco. Yo me pregunto, ¿es un paciente hemodinámicamente estable? Es decir, sus signos vitales están ok, están excelentes, están ok. Entonces, yo no tengo por qué meterle mano, simplemente suero. Es decir, lo hidrato, lo hidrato, lo hidrato. ¿Para qué? Para aumentar precarga. Es decir, le voy a meter más cantidad de fluido para que esas venas de por sí tengan una presión adicional externa e intenten ingresar al corazón, haciendo que el corazón no colapse, ¿ya? Pero si tú le metes diuréticos, la poca sangre que vamos a encontrar ahí, lo vas a botar. El poco líquido que vamos a encontrar, lo vas a botar. Por lo tanto, esta cavidad del corazón se hace más chiquito. Vasodilatas, metes vasodilatador. La vena crece, va a tener más líquido, la arteria crece, va a jalar más líquido. La cavidad del corazón se comprime por la presión que estamos viendo, ¿no? Entonces, nunca en un taponamiento cardíaco le vas a dar diurético ni vasodilatador. Pero generalmente esto es en un mundo ideal donde la paciente vino o el paciente vino por otra enfermedad y por ahí le sacaste una radiografía y te hizo pensar, o le sacaste un EKG y te hizo pensar en un derrame pericárdico. Generalmente vienen pacientes hemodinámicamente inestables, de una instauración aguda, ya sea por un golpe directo o ya sea por otras patologías. Se aparecen hemodinámicamente estables, con la presión arterial disminuida, con taquicardia, taquipneicos, confusos. Entonces, lo primero que tú vas a hacer es diagnosticas y haces una pericardiocentesis dirigida, ¿no? Si con esto no has solucionado, te vas a una ventana pericárdica, es decir, abres el pericardio. Esa es la segunda opción, más quirúrgico, ¿ya? Entonces, ¿cuándo vas a dar una pericardiocentesis? Cuando tú piensas en una pericardiocentesis, en un taponamiento cardíaco, ¿ya? En un derrame pericárdico sintomático que no haya respondido a esto, ¿ya? Que tu paciente llegó hemodinámicamente estable, estaba ahí tranquilo y de un momento a otro sus funciones vitales empezaron a bajar pese a que le estás poniendo suero, ya piensas en una pericardiocentesis, ¿ya? Ante una sospecha de etiología bacteriana o neoplasia, ¿ya? Esto obviamente para sacar el líquido y estudiarlo, ¿no? Y cuando no piensas o no vas a tener cuidado al hacerlo, cuando tienes un INR mayor de 1.5, es decir, puedes tener sangrados, ¿ya? Y obviamente cuando las plaquetas estén menos de 50.000 por el riesgo de sangrado, ¿no? Y el gol estándar para tú tratar el taponamiento cardíaco es el drenaje quirúrgico. Es decir, abres, lavas, reparas lo que tienes que reparar, inclusive va a haber secreciones cerosas, mucopurulentas y lo sacas. Es el gol estándar. Pero lo más rápido en emergencia, lo que más se usa, pericardiocentesis, ¿no? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿han entendido todo lo que es taponamiento cardíaco? Esperemos que sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Mientras tomo agua.
Ya. Entonces vayamos segunda, a la segunda patología de todo lo que conlleva enfermedades pericárdicas. Ya, la pericarditis aguda, ya, es un síndrome de carácter inflamatorio, ya, que se puede presentar con o sin derrame pericárdico. Esto, ¿quién lo instaura? Obviamente, el tiempo y si es agudo, si es crónico y la cantidad, obviamente ya hemos visto, ¿no? Que es un derrame pericárdico. Entonces, como síndrome inflamatorio, nosotros ya conocemos la patología de cómo se da. Lo que tenemos que recordarnos es cómo diagnosticamos una pericarditis aguda, porque es bastante confuso y siempre llega a confundirse con un infarto, con un IMA, porque lo primero que el paciente va a presentar en el 90% de los casos es el dolor, ¿ya? Y es un dolor característico, es un dolor parecido al IMA, es un dolor que se irradia hacia el cuello, hacia la extremidad, hacia el hombro izquierdo, hacia la espalda. Entonces, la mayoría piensa que es un IMA. ¿Cómo diferencias? El dolor torácico en la pericarditis aguda es punzante, ¿ya? Mientras que en el IMA es opresivo, ¿ya? La primera diferencia. ¿Cómo tú diferencias? Esto te va a punzar, te punza, te punza, te punza, mientras el IMA te aprieta, te aprieta. Otro, el roce pericárdico, ¿ya? Imagínate que la cavidad pericárdica, tanto ya sea parietal y visceral, perdón, visceral y parietal, el líquido de acá llegue a inflamarse, todas estas paredes lleguen a inflamarse y el líquido de acá escasea. ¿Qué va a pasar? En algún momento estos dos van a llegar a chocarse, van a llegar a encontrarse y a rozarse. ¿Y qué habíamos dicho de lo que es la capa parietal? Es inervado, ¿no? Es inervado, por lo que te produce dolor, ¿ya? Y es lo primero que tú vas a ver, dolor. El roce pericárdico, tú lo vas a escuchar en la diástole, ¿ya? En la diástole. Pones tu estetoscopio y vas a escuchar como si rozaras dos hojas secas. Eso es lo que te dicen, dos hojas secas que se están rozando. A nivel electrocardiográfico, vamos a ver una elevación difusa del segmento ST. Ya lo vamos a ver más adelante. Y obviamente podemos encontrar derrame pericárdico, ¿no? Ya sea en ese proceso de una pericarditis aguda o cuando esto llega a empeorar. Entonces, la clasificación de la pericarditis, la mayoría lo clasifica por el tiempo, ¿ya? Por el tiempo, que también lo vamos a ver. Una clasificación aguda, subaguda, crónica y recurrente, ¿ya? Dentro de la etiología, ¿ya? La mayoría dice idiopática, ¿ya? Idiopática. El 70% de la etiología de una pericarditis es idiopática. No encuentras idiopática. Si quieres ser más específico, idiopática posinfecciosa. Posinfecciosa, ¿ya? Si en tu clave no está, te vas a lo segundo más común, que es etiología infecciosa, dentro de las cuales la primera que vas a encontrar es viral, ¿ya? Y dentro de lo viral, ¿quién es el más común? El virus Coxsackie, del grupo B, ¿ya? Más que del A, grupo B. El grupo A es el que te da boca, mano, pie, y el grupo B es el que te va a afectar al bobo, es decir, al corazón, ¿ya? Bobo, Coxsackie grupo B, al corazón, ¿ya? Etiología más frecuente, si no es idiopática, es viral, de un 30 a un 50%. Obviamente vas a encontrar de origen bacteriana, podemos encontrar Mycobacterium tuberculosis, que es en nuestro medio uno de los principales, pero podemos encontrar neumococos, meningococos y toda la cartera de variedad de las bacterias. Hongos, ya siempre pensar en una infección por hongos en pacientes inmunocomprometidos, es decir, VIH, por ejemplo. Ya, cuando tú encuentres un paciente VIH con un dolor característico que pensarías en una IMA, que no se te escape una pericarditis aguda, ¿ya? Entonces, parásitos obviamente siempre debe estar, ¿ya? Enfermedades autoinmunes sistémicas, el lupus eritematoso sistémico, es lo primero. Recuérdense que el lupus siempre afecta a todo es lupus, ¿ya? Siempre va a afectar a todas las partes del organismo. La insuficiencia renal también te puede producir una pericarditis aguda, principalmente la insuficiencia renal urémica, ¿ya? Urémica.
Dentro de ellas también vamos a encontrar, obviamente, neoplasias, ¿ya? Vamos a encontrar tumores hacia el pericardio, podemos encontrar tumores secundarios del pulmón que ya se van a extravasar, inclusive pueden hacer metástasis o tumores de la mama que también van a afectar, o linfomas que se van a ubicar en ese lugar, también pueden generar una pericarditis aguda. Otras causas ya no es tan común, pero dentro de las cuales la que más preocupa es la disección aórtica, ya que esta sí te va a llevar un sangrado muy rápido, muy instaurado, y te puede llevar a la muerte, ¿no? Y ya cuando nosotros hablamos pues de una causa secundaria, una etiología secundaria, vamos a ver, secundaria un trauma o iatrogenia, ¿no? Podemos encontrar en lesiones directas, penetrantes hacia la caja torácica, donde por ahí te lleves un pedazo de pericardio y esto se inflama y te va a generar un cuadro de pericarditis aguda. Podemos tener por radiación, inclusive por contacto a agentes contaminantes, ¿ya? Entonces, otra cosa que tenemos que hablar de acá es la clínica, ¿ya? Diferenciarlo. El dolor torácico es lo primero que tú vas a tener. Ya hemos dicho, ¿no? Tipo hincada, tipo hincada. Como habíamos dicho acá, es punzante, ¿ya? Es la gran diferencia con el infarto de miocardio. Ahora, otra característica, este dolor de la pericarditis cambia con la respiración, ¿ya? Si el paciente se pone de cúbitos, es decir, se echa, el dolor aumenta. Se sienta, ¿ya? Se sienta y el dolor disminuye. Cuando cambia de postura, cuando cambia de postura es cuando el paciente se echa, el dolor aumenta y cuando se sienta disminuye. En la respiración es cuando el paciente inspira, ¿ya? Cuando el paciente inspira, el dolor aumenta y cuando expira, obviamente, el dolor disminuye. Entonces, ahí es donde tú te vas a dar cuenta que el infarto no trae estas características. Por lo mucho te trae el dolor, ¿no? Que es opresivo, y la irradiación. La irradiación en la pericarditis sí es igual al del infarto, pero tiene otras características que ya te alejan de lo que es infarto y te hacen pensar en una pericarditis, ¿no? El cambio en la respiración, el cambio en la postura. El roce pericárdico, ya hemos dicho, tú lo vas a encontrar a nivel de tu fonendoscopio, estetoscopio. Y hay el signo de Edward, que ya hemos dicho, ¿no? Que es la matidez subescapular por un compromiso alveolar, ¿no? Ya lo habíamos explicado, por un compromiso alveolar. En el EKG, ¿qué se encuentra? En la mayoría de los pacientes que presentan una pericarditis aguda, ya obviamente, por la inexperiencia que tenemos, vamos a pensar, es un infarto, le hay que sacar un EKG, ya está bien. Porque acá es donde tú te vas a dar cuenta la diferencia. En la mayoría de los pacientes vas a encontrar una alteración a nivel del EKG en la pericarditis. Lo primero que tú tienes que diferenciar es que se va a dar por estadios. Ya, estos estadios se van a dar de acuerdo a la instauración de la pericarditis y mientras más tiempo pase, el cuerpo va a volver a la normalidad. Entonces, lo que primero y lo que más te preguntan es el estadio 1. ¿Cómo encuentras el estadio 1? Vamos a encontrar una elevación cóncava y difusa del ST. Mira, aquí está el complejo ST. ST. Y esto se va a elevar, pero es una elevación cóncava. Es decir, hacia afuera. Recuérdate. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el infarto, en el lima, también hay una elevación del ST, pero es una elevación convexa, ¿ya? Yo me recuerdo así, pericarditis, carita feliz, porque es cóncava, es hacia arriba. Infarto, carita triste, porque es convexo. Ahí te das una diferencia electrocardiográficamente hablando de pericarditis e infarto. Ahí se eleva hacia arriba. También vas a ver una depresión del PR, pero eso ya es de acuerdo a los estadios. Lo primero que tú vas a ver en el estadio 1, que son los primeros días de instauración de pericarditis hasta las 2 semanas, vas a ver eso es lo que te comento, ¿no? Una elevación del ST, pero una elevación cóncava. Ya luego va a pasar pues hasta la tercera semana, por ahí, el ST vuelve a su normalidad, pero la onda T se aplana o disminuye, ¿ya? Y es difuso, ¿por qué? Porque se va a ver en diferentes partes del EKG, o sea, en la mayoría de las derivaciones vas a encontrar esto. El estadio 3
Ya cuando ves la onda T negativa, y el estadio 4 ya es a partir de los 3 meses, es cuando todo vuelve a la normalidad. Generalmente, ¿cuál vas a ver? El estadio 1, porque es donde más se presenta el dolor y obviamente la preocupación del paciente, y electrocardiográficamente vas a encontrar esto. ¿Qué más puedes pedir? Obviamente electrocardiograma, radiografía de tórax, póster anterior y lateral, evitar para ver pues, un derrame pericárdico, que es su principal complicación, un ecocardiograma transtorácico también para ver en vivo e indirecto qué es lo que está pasando, una tomografía cardíaca para, como ya hemos visto en el taponamiento, nos describe muchísimo más pues a nivel pericárdico las estructuras, y finalmente la resonancia magnética, que es lo que actualmente se usa, ¿no? Que es el estudio más sensible, que si en la resonancia magnética tú ves el pericardio más de 2 milímetros, ya consideras pericarditis, y obviamente le pones el nombre de acuerdo a la etiología que tú buscas, ¿no? Pero como estamos en San Huachito, resonancia magnética casi no hay. ¿Qué otras cosas buscas? En laboratorios generales, obviamente, hemograma, perfil de coagulación, inclusive la función renal tienes que pedir acá. Marcadores de inflamación sérica, el PCR, BCG, esto para ver qué tanta inflamación hay a nivel del pericardio, ¿ya? También marcadores de lesión miocárdica, CPK, por ahí poder troponinas, tienes que pedir, para descartar un proceso de infartos, ¿no? Principalmente. Y hay una patología que ya involucra la capa pericárdica con la miocárdica. Ya la inflamación llega hasta la capa miocárdica, y ahí es donde los marcadores de lesión miocárdica, principalmente troponinas y CPK, son las que te van a ayudar para diferenciar esto, que es la miopericarditis aguda, ¿no? Las pruebas específicas, la ADA, ya esto en caso de TBC, ya es un marcador donde pues tú sacas un poquito de líquido de la cavidad pericárdica y simplemente lo mandas al laboratorio, y si el ADA está elevado, tú vas a encontrar TBC. Y el ANA, obviamente, para lupus, ¿no? Para lupus eritematoso sistémico. Por ahí también vas a sacar pruebas de VIH, serologías, pero los más principales, estos. Dentro de las pruebas de imágenes ya hemos visto, ¿no? Radiografía de tórax, tomografía de tórax, resonancia magnética. Y finalmente, la pericarditis aguda, solamente para que recuerden y sepan, ya, la sintomatología de por sí lo vamos a tener así. El paciente viene con una infección, ya, con una infección de vías superiores, de vías respiratorias superiores, ya, llámese rinofaringitis, llámese gripe, o en la mayoría de los casos viene con procesos diarreicos. El paciente semanas antes tuvo diarrea, diarrea, diarrea. Ya se cura, el paciente se cura de este proceso y va a pasar de 4 a 6 semanas. No va a tener ningún síntoma, va a estar tranquilo, sanó. Aparecen los síntomas de la pericarditis, y es a lo que nosotros vamos a llamar pericarditis aguda. Es decir, el paciente que ha tenido pues un antecedente de infección de vías respiratorias superiores o de un proceso diarreico que se sanó y estuvo tranquilo por un mes y medio, y de pronto aparece el dolor de pecho, aparece con cuadro de derrame pericárdico, eso es una pericarditis aguda, ¿ya? Pero si el paciente ha tenido esto de por sí y se ha instaurado una pericarditis aguda y no se ha resuelto, es decir, sus síntomas van a seguir más de 4 a 6 semanas, se le llama pericarditis incesante. Y la pericarditis crónica ya es cuando estos síntomas de pericarditis, la presión en el pecho y todo lo demás, ya sobrepasan los 3 meses. Lo importante que tú tienes que saber es cómo se instaura una pericarditis aguda, cuando se le llama incesante, cuando es de 4 a 6 semanas, y cuando ya pasa los 3 meses, se le dice pericarditis crónica. En algo cambia lo que es la etiología, la fisiopatogenia, lo que es la complicación, no, es solamente el nombre de los tiempos. Entonces, recuérdate, pericarditis, estamos hablando de una inflamación a nivel del pericardio. Por lo tanto, el tratamiento inicial van a ser AINES, ¿ya? No quiero redundar mucho acá porque esto ya lo van a ver con el transcurso de la carrera. Lo importante es que lleguen a diagnosticar.
El primer AN de preferencias es la aspirina a dosis de antiinflamatorio, luego vemos ibuprofeno y la colchicina. La colchicina es importante para evitar recidivas, es decir, para que al paciente que ya se ha instaurado una pericarditis aguda no le vuelva a dar. ¿Ya? Y después ya se trata la causa etiológica, si es lupus, por ejemplo, una causa autoinmune, se le da corticosteroides, o a la falla de estos dos, ¿no? Y aquí está el resumen de QX, de pericarditis aguda, todo lo que hemos hablado. Lo que se ha agregado acá, ya, lo que se ha agregado es esto, ¿no? El criterios de hospitalización. ¿Cuándo hospitaliza una pericarditis aguda? Cuando hay una fiebre de 38 grados, ya por más de 3 días, ya un curso subagudo, es decir, menos de 6 semanas, compromiso hemodinámico, es decir, taponamiento cardíaco, cuando ya hay una complicación, inmunosupresión, pacientes con TB, con VIH, un trauma agudo, tratamiento con anticoagulantes, recuérdate el INR, ya el INR, o si está tomando alguna pastilla, warfarina, heparina, y la elevación de troponinas, ya te había dicho, ¿no? Porque tú piensas en una miopericarditis, es decir, una afección al miocardio, que esto sí, pues ya se puede considerar un paso al infarto y esto sí puede ser mortal. Por eso ya, ¿quién te va a ayudar? Troponina y CPK, ¿no? El tratamiento es lo mismo, las complicaciones, vamos a ver la pericarditis constrictiva, que lo vamos a ver más adelante, que no es otra cosa que ya cuando de un proceso crónico, de un proceso agudo, pasa a un proceso crónico, el pericardio se fibrosa, se fibrosa. Es decir, se hace duro, y eso ya te va a traer otras complicaciones, como hemos visto el signo de Kussmaul, por ejemplo. Y el taponamiento cardíaco, ¿no? Que es el signo que ya hemos visto, que es la complicación más común, que es la que hemos visto. Entonces, eso sería pericarditis aguda. Y dentro de pericarditis aguda, chicos, otra pericarditis de importancia es la pericarditis tuberculosa. Más en nuestro medio, que hay tuberculosos un montón. ¿Cómo es la patogenia y todo lo demás? Es igualito a la pericarditis aguda, agregándose ciertas características para nosotros diferenciar una pericarditis aguda de una tuberculosa. Es básicamente una enfermedad tuberculosa extrapulmonar, porque recordemos, tuberculosis en el pulmón siempre la vamos a tener. Ahora, ¿en qué contexto se da? Normalmente solamente va a afectar de 1 al 2% de la población sana. Ya, pero este porcentaje se incrementa en pacientes inmunocomprimidos, es decir, VIH, ¿no? La fisiopatología, acá lo que vamos a intentar explicar es cómo ya de una TB pulmonar llega hacia el corazón, hacia el pericardio. Y obviamente es vía hematógena, ¿ya? Hematógena o vía linfática. Pero primero es la vía hematógena, a través de los vasos pulmonares. Es donde el micobacterium tuberculare pasa y llega hacia el pericardio y ya comienza todo ese proceso. El otro proceso es linfático, que es menos común. Esto me recuerdo bastante porque en mi rotación el doctor Villarreal nos preguntó y nadie sabía responderlo, ¿no? De cómo del pulmón ha llegado hacia el corazón y no sabíamos. Y en la pericarditis tuberculosa lo que nos importa son los estadios o la etapa de cómo se da la patología. En primera, cuando el tuberculosis llega hacia el pericardio, se instala, ya va a empezar, gracias a la albúmina, recuérdate que es rico en albúmina, va a empezar una etapa, o la primera etapa, donde va a haber un exudado fibrinoso, ¿ya? Donde vamos a encontrar gran recuento de neutrófilos, recuérdate, es una infección primaria, entonces los neutrófilos como primera línea de defensa vamos a encontrar gran cantidad de acá. Y obviamente aumento de micobacterias, porque la infección está latente, está ahí. En la etapa 2 ya vamos a encontrar un derrame o un exudado cero sanguinolento, y esto es característico, chicos. Cuando te hablen de en un contexto de pericarditis, cero sanguinolento, tú piensas en TBC. TBC es exudado o derrame cero sanguinolento. Vas a encontrar exudado seroso, por ahí lípidos, más sangre. Y gran recuento de linfocitos. Por ahí tienes que descartar micobacterias. Ya en la tercera etapa ya vamos a ver que estos derrames se van a ir absorbiendo y lo que te va a quedar es lo segundo que tú vas a encontrar en una infección de TBC, que son los granulomas caseificantes, es decir,
como si fueran nódulos llenos de gas, hueco, prácticamente llenos de gas. Es lo que vas a encontrar. Y en la última etapa, básicamente, estos huecos se van a llenar de tejido fibrinoso y se van a calcificar. Esto es el proceso que te da una TBC. Entonces, ¿cómo diagnosticas? El diagnóstico, vas a encontrar toda la sintomatología de la pericarditis, ya aumentado a la sintomatología tuberculosa, en un contexto de que te dicen, ¿no? Paciente que tiene un hermano con TBC o está en hacinamiento, con una tos de hace 2 semanas, con una pérdida de peso, con fiebre, el dolor, obviamente característico de la pericarditis, la disnea, todo lo que hemos visto, lo clínico, más lo que es propio de la tuberculosis. Con eso ya piensas en una pericarditis tuberculosa. Ya en la ecocardiografía, lo que vas a tú observar para diferenciar de una pericarditis aguda de una tuberculosa es esto, que es el famoso signo del corazón velludo. Estos son rezagos fibrinosos en lo que es el pericardio, ¿ve? Y como si fueran pelitos, que son rezagos fibrinógenos de esto que estábamos hablando, ¿no? Que son los casiomas, es lo que lo que el tuberculosis deja. Es lo que vas a ver en el ecocardiograma. ¿Qué se hace para nosotros diagnosticar pericardiocentesis? Obviamente dirigido, ya donde tú vas a ver el exudado purulento, o puro sanguinolento, o cero sanguinolento, a gran cantidad de proteínas, linfocitos en la segunda etapa. Vamos a encontrar el ADA, que es la adenosina desaminada. Esto lo vas a encontrar en una pericardiocentesis. Cuando el ADA está más de 30 a 60 unidades, valor laboratorial, piensas en TBC automáticamente. Tratamiento, obviamente, antituberculosos, ya corticoides de segunda línea, la pericardiocentesis terapéutica, eliminas la mayor cantidad de líquido posible, y si en caso esto ya falla, pues te vas a una operación de pericardio, ¿no? Que es más quirúrgico. Y por último vamos a tener lo que es la pericarditis constrictiva, que también va a cumplir con la misma patogenia de la pericarditis, más la característica crónica. Es decir, la inflamación es tanto tiempo que el pericardio se llega a calcificar. Se pone duro como una piedra. Se hace el tejido de fibrina es la que va a reparar y se va a calcificar. ¿Cuándo dices que es una pericarditis constrictiva? Cuando encuentres el pericardio más de 2 milímetros. El diagnóstico, clínica de falla cardíaca derecha. Esto ya lo hemos hablado. ¿Dónde también ves clínica de falla cardíaca derecha? En taponamiento cardíaco. ¿Qué vas a ver? Ingurgitación yugular, ascitis, edemas, hepatomegalia, esplenomegalia, el signo de Kuffmagul, ya hemos visto cómo es, ¿no? Todo eso lo vas a ver en una pericarditis constrictiva, ¿ya? Vas a pedir de primera mano rayos X, ecocardiograma, vas a ver los mismos hallazgos en una pericarditis, solamente que inclusive en la TAC vas a ver pues cómo está calcificado ese tejido pericárdico, ya, ya sabes por qué. Y finalmente el tratamiento es sacar ese tejido calcificado, porque ya no hay de otra, ¿no? Ya no hay. Y si el paciente no cumple con el tratamiento quirúrgico, no tiene varias operaciones y es adulto, no puede acceder a un tratamiento quirúrgico, el tratamiento médico es con diuresis, ¿no? Ya es más manejo renal, ¿no? Le pones diálisis para evitar la sobrecarga, Entonces, el manejo quirúrgico de primera elección para una pericarditis constrictiva es retirar el tejido fibrosado, y el manejo médico ya lo sabes, ¿no? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Que con esto hemos culminado. Solamente tengo 6 preguntitas como para prepararles. Ya, y no sé si Anderson está y me puede ayudar con estas preguntas, que son sumamente sencillas. Y al primero que lo responda le voy a aumentar un punto en el examen que va a dar. Y así van sumando los que deseen, pues ya saben que los EDAS o los exámenes son sumatorios, ¿no? Así que anímense. No sé si Anderson está por ahí. Sí, Fidel, dígame.
Ya, Vamos en cuanto a las ¿podemos preguntas. empezar? No sé. Claro. A ver, para que se... Disculpa, ¿son las mismas preguntas que me pasó por interno? No, 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 son completamente diferentes. Ah, sí, ya me acabo de dar cuenta. Sí. Sí, sí, son completamente diferentes. La mayoría de estos son casos clínicos que ya lo vamos sacando. Entonces, yo les voy a tratar de ayudar con la primera parte y ustedes me dan la respuesta, los que se animan, ¿ya? Varón de 45 años, fumador moderado, acude por dolor torácico de 2 días de evolución, niega fiebre. El EKG muestra una elevación difusa, no transitoria del segmento ST con concavidad. Entonces, EKG, yo me imagino, ¿no? Elevación difusa será con concavidad del ST, será esto, ¿no? Entonces, esta es mi carita feliz. Ya estoy pensando más o menos en qué puedo tener. Tiene un dolor torácico más elevación de EKG. Y bloqueo de rama izquierda, bueno, vino con su yapa. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ahí, alguien que se anime. Mayo Flores levantó la mano primero. Que dé su Ah, respuesta. sería una pericarditis aguda. Pericarditis aguda, ¿no? La angina ya lo han visto ayer, o no, esta es la última clase que no les voy a adelantar, que es del docente invitado, ya, angina Prinzmetal y angina inestable, estables de él. Y el infarto agudo de miocardio, hemos sabido cómo diferenciar con un EKG, ¿no? Que es la carita triste, es elevación del segmento ST, pero con convexidad, no es con concavidad, es con convexidad. Preguntita 2. Varón de 25 años, fumador, refiere dolor torácico punzante que mejora al sentarse y empeora al inspirar. Ya al examen, frote pericárdico, EKG con ST elevado difuso. Diagnóstico. Morales Gloria. Sería una pericarditis aguda también. Pericarditis aguda también, súper sencillo, ¿no? Mira, viene con un dolor torácico, característica del dolor punzante, se mejora cuando se siente el paciente, empeora cuando inspira, frote pericárdico clásico, ya hemos dicho. EKG con ST elevado, ya está, pericarditis. Inclusive si no te decían EKG, ya pensabas en una pericarditis. Vamos con la pregunta número 3. Hombre de 28 años acude a urgencias por dolor torácico punzante que aumenta al inspirar y mejora al inclinarse hacia adelante. En el EKG se observa elevación difusa del ST con depresión del segmento PR, no hay antecedentes de cardiopatía. Otra vez, ya bueno, esto creo que se coló. Ya, yo lo pongo ahí, pericarditis aguda, ¿no? Que está súper sencillo. Vamos acá, chicos. Mujer de 45 años, con antecedentes de lupus. Presenta disnea intensa, hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados. La ecocardiografía muestra derrame pericárdico con colapso diastólico del ventrículo derecho. ¿Cuál es el manejo inicial más apropiado? ¿Alguien se anima? Vega Rojas levantó la mano. Bueno, ante esto se realizaría la B, realizar una pericardiocentesis urgente. Exacto. Justamente acá te dice la tríada de Beck, ¿no? Hipotensión, ruidos cardíacos apagados, ingurgitación yugular. Tríada de Beck, ¿en qué piensas? En taponamiento cardíaco. ¿Qué haces cuando ya hay hipotensión, cuando hay una inestabilidad hemodinámica? Pericardiocentesis. Las tres últimas, chicos, vamos con esto. Paciente de 60 años con antecedentes de tuberculosis, presenta edema periférico, ascitis y hepatomegalia. El examen, las venas yugulares permanecen distendidas, incluso en la expiración, signo de Kuffmagul. Diagnóstico más probable. ¿Alguien se anima? Cáceres Ramos. Sería una pericarditis constrictiva. Pericarditis constrictiva. ¿Por qué? Miren, chicos, es un paciente de 60 años con antecedentes tuberculosis. Es decir, está teniendo un proceso crónico ya. Todo esto ya nos habla pues de un proceso de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Hepatomegalia, edema periférico, ascitis. Además, aquí está el dato, ¿no? Dice que las venas yugulares permanecen distendidas incluso en inspiración. Es decir, esto ya es de larga data, ¿ya? Porque el Kuffmagul, cuando inspira, generalmente debería volver a la normalidad.
¿Y quién te habla, pues, de una pericarditis de larga data, crónica, cuando ya está fibrosado ese tejido? Por eso es que esto no vuelve a la normalidad, es una pericarditis constrictiva. Pues entonces la clave sería la B. Esto, chicos, varón de 50 años acude por disnea progresiva y fatiga. La eco muestra derrame pericárdico importante sin signos de taponamiento. No hay fiebre ni dolor. ¿Qué podrías pensar? Vega Rojas nuevamente. ¿Pueden, ¿pueden hacerlo dos veces, ponente? Ah, sí, ¿No hay problema? Ya, ok. sí, sí. Vega Rojas. Bueno, sería la neoplasia. Neoplasia. ¿Alguien de otra respuesta por ahí? Mayo Flores levantó la mano. Trauma torácico. Trauma torácico, ya. ¿Alguien otro se anima? No, creo que entre los dos, ¿no? Infección bacteriana aguda, dentro de lo que nos dice disnea progresiva y fatiga, no hay ese contexto. Debería ser más agudo. Debería ser más agudo para pensar en una infección bacteriana aguda. El proceso de trauma torácico, si bien es cierto, nos puede dar esto, pero no hay el antecedente de que el paciente haya sufrido el trauma en sí. Entonces, por eso se descarta. Entonces, lo único que nos queda es la neoplasia. Cuando hay una disnea progresiva, una fatiga, un derrame pericárdico, aquí está el dato, un derrame pericárdico, pero que no te lleva a taponamiento, recuerda, el derrame pericárdico puede ser agudo y puede ser crónico. En el proceso agudo vas a tener todo lo que son infecciones bacterianas, las pericarditis, ¿qué más vas a tener? Los traumas. Acá se va a instaurar rapidísimo lo que es el taponamiento cardíaco. Mientras cuando hay un proceso crónico, un derrame cardíaco de proceso crónico, acá se va a llenar, el cuerpo lo va a adaptar. ¿Dónde se da? En las neoplasias. El cuerpo lo asimila. Por eso no hay taponamiento cardíaco, porque se va llenando de a poquito. Entonces acá la clave sería la B. El último, chicos, mujer de 35 años en diálisis crónica. Diálisis crónica. Presenta dolor torácico y roce pericárdico. El eco confirma derrame pericárdico leve. ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿Alguien? Les doy con el diagnóstico. También estaremos hablando de una pericarditis aguda, pero urémica, ¿no? Que es renal, urémica, y lo hablamos en la etiología. Y el tratamiento, ¿alguien se recuerda? También lo dije, cuando hablábamos de una pericarditis aguda urémica o de insuficiencia renal. Intensificar la diálisis. Muy bien, no sé quién dijo, pero esa es la clave, ¿no? Antibióticos nunca hablamos porque recuérdate que lo principal es viral, si hablamos de infecciones. Anticoagulación es un riesgo más bien. Ya, los corticoides es de segunda línea. Cuando la primera línea falla, siempre se le da corticoides. Entonces acá solamente es intensificar la diálisis para que ese derrame pericárdico se vaya con la diálisis, ¿no? Entonces, hasta ahí, chicos, ha sido mi presentación. Espero no haberlos aburrido. He tratado de hacer lo más corto y didáctico posible. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor me lo hacen saber. Y las preguntas que les he puesto están muy similares a lo que acabamos de ver. Yo creo que la mayoría puede llevarse algunos puntos ahí. Difícil no está, chicos. ¿Alguien, alguna pregunta, algo? Sí, chicos, se pueden animar para hacer algunas preguntas. Ya entonces, si no, daríamos inicio para el primer cuestionario. Nuevamente, muchas gracias, ponente Fidel, y felicitarlo por la gran ponencia el día de hoy. Hasta por interno me han estado comentando de que estuvo muy entretenida y demás. Ricardo Medina, quizás quiere hacer una pregunta. No se vayan a ir, chicos, todavía falta el cuestionario.
algunas palabras de cierre del ponente para ya empezar. Bueno, chicos, espero que de verdad les haya gustado. He tratado como decir, pues hacerlo lo más entendible posible y espero que la mayoría les haya gustado y hayan aprendido. Y creo que conmigo ya nos vemos en lo que es renal y ya ahí nos estaremos encontrando de nuevo. De verdad, aprovechen este tiempo de vacaciones que tengan, lean y vean pues todo lo que les puedan ofrecer los demás ponentes porque son igual de buenos. Y suerte de verdad para su primer examen, creo, ¿no? Porque el día de ayer no llegaron a darlo. Así que chicos, ustedes pueden. Yo con esto me retiro. Cualquier duda, cualquier consulta, me pueden escribir, me pueden avisar, no tengo ningún problema. Así que chicos, conmigo, hasta la próxima.